Te invitamos a conocer la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podrás acceder de forma rápida y segura a todos los servicios de trabajo y empleo en las diferentes regiones del país. Podrás realizar consultas sobre los servicios, bolsa de trabajo, liquidación de beneficios sociales, orientación en seguridad y salud en el trabajo, consultas al trabajador y empleador, asesoría para la búsqueda del empleo y muchos servicios más. Ingresa a nuestros servicios virtuales en extranet.trabajo.gov.pe y escoge la sede virtual de la región a la que perteneces, el servicio y la hora en la que deseas ser atendido por consultores especializados. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Hoy te vamos a enseñar cómo acceder a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es fácil y rápido. Solo debes reservar una cita en nuestra plataforma y serás atendido por nuestros especialistas. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe. Escoge la sede virtual de tu región y el servicio en el que deseas ser atendido. Completa tus datos, DNI, celular, correo electrónico, entre otros. A través de estos nos pondremos en contacto el día y hora de la cita. Marca la opción "He leído los términos y procedo a realizar la reserva" y dale clic a reservar cita. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana y en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Conoce los pasos para ser atendido en tu cita reservada en la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Revisa tu correo electrónico y ubica en el buzón de recibidos el asunto "Recordatorio de cita reservada, consideraciones previas a su atención virtual MTPE". De no encontrarlo, revisa tu bandeja de spam. El día y hora de tu cita recibirás una invitación a tu correo electrónico para unirte a la reunión a través de Google Meet. Nuestros consultores se presentarán y absolverán tus consultas. Al terminar la cita, ayúdanos completando una encuesta de satisfacción, la cual nos permitirá mejorar y brindar mejores servicios a nuestros usuarios. Recuerda que tendrás 5 minutos de tolerancia para que puedas ingresar a tu cita reservada. En caso de no hacerlo, nuestros consultores te contactarán a través de una llamada o correo electrónico para reprogramar la atención solicitada. Esta acción dependerá de la región en la que solicitaste el servicio. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe y accede a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.
Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este evento virtual que venimos presentando cada semana. El día de hoy vamos a tener uno de los temas que es de mayor frecuencia y que, en que hoy en día se viene escuchando a diario, ¿no? Por los servicios que viene brindando la Subdirección de Defensa Gratuita y Asesoría al Trabajador. El día de hoy el tema va a ser cómo afrontar el hostigamiento laboral, casuísticas, ¿no? Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Claudia Luna, que el día de hoy nos va a ayudar con la ponencia. Esperamos también poder de repente tienen alguna inquietud, estamos atentos y ya nos a poder ayudar. Escuchamos, por favor, la doctora Claudia Luna. Saludar. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. Te escuchamos, por favor, Sí, enciende tu cámara. Sí, sí, estoy encendiéndola. muy bien. Un ratito, por favor. Sí, no hay problema. ¿Tenemos alguna inferencia? Si podrías ampliarlo, si está bien. Como bien venía contando, este tema a tratar el día de hoy es interesante, pues ya que tantos trabajadores como empleadores requieren mayor información de saber en qué tipos de repente podemos realizar este tipo de procedimientos. De repente vamos también a evaluar algunas casuísticas que se vienen a presentar a diario, ¿no? La doctora va a ir conforme va en las ponencias a detallar, va a poder explicarlo. Asimismo también, si tienen alguna inquietud, si de repente quieren aprofundizar algún tipo, de repente alguna pregunta, alguna consulta, pueden también acercarse a tanto a la sede central Salaberry, también tenemos sedes desconcentradas, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, ¿no? Pueden reservar también sus citas en línea. Asimismo también, pues, no se olviden seguirnos semana a semana para los eventos que venimos realizando nosotros. Parece que lo ha hecho la misma Gloria, según mientras está hablando la doctora Lisbeth. ¿Y ahora qué hago? Le escribo. Vamos a ver un ratito, a ver, Claudita. Sí, está bien, perfecto. Vamos avanzando así mismo. Vamos a esperar unos minutos, por favor, el tema, el perfecto que tenga, que se va a poder solucionar, ¿no? Un ratito. Mil disculpas, por favor, tenemos un imprevisto. Se está solucionando la doctora, por favor, siempre esto suele pasar. Sí, esperemos, por favor, unos minutos que se habilite la cámara para que pueda conversar con nosotros la doctora. Adelante, doctora. Ya la podemos ver. ¿Sí? ¿Puedes habilitar el audio? Creo que es con el audio.
Buenas tardes. Ahora sí, la escuchamos perfecto. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos los participantes. Muchas gracias, doctora Lisbeth. El día de hoy vamos a hablar sobre la charla sobre hostilidad laboral. Tenemos lo que es la regulación de los actos de hostilidad en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué es un acto de hostilidad? Un acto de hostilidad es cualquier comportamiento o acción por parte del empleador que sin necesidad de despedir al trabajador genera un daño directo o indirecto en sus condiciones laborales, salud o estabilidad en el trabajo. Ejemplos de actos hostiles, ¿no? Tenemos acá lo que es no pagar el sueldo a tiempo. Si el empleador no paga la remuneración en la fecha acordada y no hay una causa justificada, como un desastre natural o una emergencia a este cometido es un acto de hostilidad. Esto que genera una inseguridad económica y un estrés para el trabajador. También tenemos bajar el sueldo o el cargo sin razón. Si te reducen el salario, te bajan de puesto sin ningún motivo válido, se está afectando tu estabilidad laboral y tu carrera profesional. También lo que es el traslado, ¿no? Vemos que si te envían a otro sitio de forma unilateral y este lugar representa un peligro para tu bienestar físico o emocional, considera hostilidad. No cumplir con nuestras medidas de seguridad e higiene, si la empresa no toma estas medidas básicas, ¿no? Para proteger tu salud, como proveer equipos. Disculpen un momento, por favor. Tu diapositiva no está en el número de una. Empieza. Se ha corrido mucho. Empieza desde el principio. Un ratito, por favor. Se quiere, empieza. Entonces todo se cae de sus casos. Salido por la mañana. A ver, quisiera que me confirmen si estoy en la regulación de los actos de hostilidad. Sí, ahí está. Ya, esa es la uno, la que estaba explicando hace un momento. Nos quedamos en no cumplir con medidas de seguridad e higiene. Si la empresa no toma medidas básicas para proteger tu salud, como proveer equipos de protección, limpiar los espacios, etcétera, eso también es un acto de hostilidad. El empleador está obligado a cuidar la integridad del personal. Violencia o maltrato verbal contra ti o tu familia, ¿no? Esto incluye gritos, insultos, humillaciones o amenazas, tanto público o privado, ¿no? Ya que sea contra ti directamente o incluso hasta tus seres queridos, ¿no? El respeto y la dignidad no se pueden vulnerar bajo ninguna circunstancia. A ver, un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Está movido un ratito, por favor. Bueno, ya pues siempre otra vez cuando te empieza el comienzo de práctica. Disculpen, tengo problemas en el sistema. Sí. Un ratito, lo que pasa es que hay un problema en el sistema. Por favor. Eso no me niega. Tranquila, tranquila, doctora. Esto no lo voy a negar. Porque los impulsos me roban. Va abruñando, un momento. Ya, esperando. Un ratito, por favor. Aprovechamos la oportunidad para recordarle a los participantes. Un ratito, por favor.
Un ratito, por favor. Amigo, esto. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctora. Doctora, no se le escucha. Encienda su audio, está apagado. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí se le escucha. Ya, acciones que puede tomar o optar el trabajador, ¿no? Estábamos hablando sobre el artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Qué puede hacer el trabajador? Señala que el trabajador se considere utilizado bajo el supuesto de cualquiera de las causales indicadas en el artículo 30 de la Ley de Productividad y competitividad laboral, puede optar excluyentemente por las siguientes dos opciones, ¿no? Que acá vemos. Accionar judicialmente, ¿no? Para que el empleador cese en la comisión de los actos de hostilidad. El trabajador presenta una demanda y si el juez lo aprueba, el empleador será sancionado con una multa dependiendo de la gravedad, ¿no? De su falta. Es una manera de hacer valer sus derechos sin renunciar al trabajo, ¿no? También da por concluida la relación laboral, en cuyo caso demandará el pago de la indemnización señalada en el artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, indemnización por despido arbitrario. El trabajador puede decidir salir de la empresa y denunciar que la hostilidad fue tan grave como un despido arbitrario. Por lo tanto, tiene derecho a una compensación económica, ¿no? Acá vamos a ver un caso, ¿no? A María no le pagan su sueldo durante 2 meses, ¿no? ¿Hay hostilidad laboral? Sí, de acuerdo al artículo 30, inciso A, ¿no? De la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Acá vamos a ver nuestra regulación de los actos de hostigamiento sexual. ¿Qué dice nuestra normativa nacional? En esta diapositiva se resumen las principales leyes y normas que protegen a las personas frente al hostigamiento sexual, especialmente en el ámbito laboral. ¿Qué quiere decir regulación? Es decir, que existen leyes, decretos y resoluciones que obligan a las instituciones públicas y privadas a prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento sexual. No es algo opcional, es una obligación legal del Estado y de los empleadores. Vamos a hablar de nuestra Constitución Política del Perú de 1993, ¿no? Es la norma más importante del país y en varios artículos protege derechos clave, ¿no? Como el artículo 1 que garantiza el respeto a la dignidad humana. Toda persona debe ser tratada con respeto, sin humillaciones ni abuso. ¿Qué dice nuestro artículo 2? Defiende la libertad e intimidad personal, lo que incluye estar libre de acoso sexual o intromisiones en la vida privada. El artículo 23 protege el derecho al trabajo digno y sin discriminación. Prohíbe cualquier forma de maltrato o abuso en el entorno laboral. La Constitución deja claro que nadie puede ser víctima
de acoso en su lugar de trabajo, porque eso se ve contra sus derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué dice nuestra ley 28.983, ¿no? Que es la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta ley? Es garantizar que tanto mujeres como hombres sean tratados por igual en todos los espacios de la sociedad, incluyendo en el trabajo. Promueve la equidad, ¿no? Lucha contra la discriminación de género, ayuda a erradicar prácticas sexistas como el hostigamiento sexual. Muchas veces el acoso sexual está basado en estereotipos, ¿no? Esta ley busca cambiar eso de raíz. ¿Qué dice nuestra ley 27.942? Es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Esta ley es la principal que trata sobre el hostigamiento sexual. Define qué es, cómo se denuncia, qué medidas deben tomar las instituciones y cómo sancionar al agresor, ¿no? Esta ley fue modificada por la ley 29.430, que la fortaleció, ¿no? Aplica a todas las instituciones públicas y privadas, sin importar el tamaño de la empresa, ¿no? Gracias a esta ley, el hostigamiento sexual ya no es solo un problema personal, sino un delito que debe investigarse y sancionarse. ¿Qué dice nuestro decreto supremo número 014-2019-¿no? 1000? Este decreto aprueba el reglamento de la ley 27.942, es decir, explica paso a paso cómo deben actuar las instituciones ante una denuncia. Detalla cómo formar el comité de intervención. Las empresas e instituciones públicas y privadas con 20 o más trabajadores están obligadas a conformar este comité, ¿no? Conforme el artículo 27 del reglamento de la ley 27.942, en centro, ¿no? Con menos de 20 empleados, las funciones del comité las asume un delegado o delegada contra el hostigamiento sexual. Establece plazos y medidas de protección para la víctima, ¿no? ¿Qué dice el decreto supremo número 010-2003? Es una versión anterior del reglamento de la misma ley 27.942, aunque fue actualizada por el decreto del 2019, sigue siendo un antecedente importante porque consolidó muchos principios básicos. Sirve para entender cómo ha evolucionado la normativa con el tiempo. Nuestro decreto supremo número 003-97-TR, ¿no? Del tubo del decreto legislativo 728, es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Regula las relaciones laborales en general, ¿no? Incluyendo sanciones por actos de hostilidad como el hostigamiento. El artículo 30 de esta norma considera al hostigamiento sexual como una forma de hostilidad grave equiparable a un despido injustificado. También tenemos acá nuestra resolución ministerial 115-2020. Esta norma aprueba los formatos oficiales para denunciar hostigamiento sexual en el sector público y privado. Incluye instructivos claros para trabajadores, empleadores y comités de intervención. También establece los pasos a seguir para presentar una queja de manera formal. También se enfoca en garantizar la confidencialidad y la protección de la víctima. Esto facilita que la denuncia no dependa de saber cómo redactar, sino que ya existe un formato legalmente aceptado. Acá lo que vemos en la conclusión de esta normativa nacional, el hostigamiento sexual ya no puede tratarse como algo sin importancia, ¿no? O como bromas. Hoy tenemos leyes claras que protegen a los trabajadores, obligan a los empleadores a actuar y sancionar al agresor.
Además, existen reglamentos y formatos que faciliten el proceso de denuncia y garantizan el apoyo a la víctima. Los actos, vamos a hablar ahora de los actos de hostilidad, ¿no? ¿Cuál es la definición de estos actos de hostilidad, ¿no? Acá, como vemos en la imagen, se muestra una mujer señalando de forma agresiva a un hombre sentado, ¿no? Esta imagen representa visualmente lo que entendemos por acto de hostilidad laboral. En este caso se muestra cómo un superior puede ejercer presión o agresividad sobre un trabajador. Según la definición de los actos de hostilidad, se refiere al uso abusivo del poder del empleador, ¿no? Que afecta negativamente al trabajador. Esto puede verse reflejado en órdenes injustas, políticas internas arbitrarias, sanciones desproporcionadas o cualquier conducta que perjudique al empleado dentro del entorno, perdón, del empleado dentro del entorno laboral. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? María, trabajadora de una oficina administrativa, empezó a recibir órdenes, ¿no? Desproporcionadas por parte de su jefe. A pesar de estas funciones específicas, se le exigía realizar tareas ajenas a su cargo, como limpiar la oficina o trabajar horas extras sin compensación. Además, el tono de las órdenes era constantemente agresivo, con amenazas veladas de despido. Estas acciones afectaron su salud emocional y su desempeño. Acá vemos este caso como ilustra un empleador puede abusar de su facultad de dirección, ¿no? Generando un ambiente laboral hostil, que puede ser considerado legalmente como un acto de hostilidad. Acá vemos, ¿no? El procedimiento interno de cese por acto de hostilidad, ¿no? También vemos en la imagen, ¿no? A una mujer leyendo un documento frente a su laptop en un ambiente laboral, ¿no? Esta imagen representa al trabajador formalizando su reclamo, ¿no? La legislación exige que antes de tomar acciones legales, el trabajador debe enviar por escrito un emplazamiento, ¿no? ¿Qué es un emplazamiento? Es un documento formal, ¿no? Señalando el acto de hostilidad y otorgando a su empleador 6 días naturales, ¿no? Para que el empleador se pronuncie o enmiende su conducta, ¿no? Si el empleador no responde o no corrige su comportamiento, el trabajador puede entonces interponer una demanda judicial, ya sea para cesar la hostilidad y tiene derecho también a una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Esta figura se llama despido indirecto o autodespido, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De un emplazamiento previo. Carlos, empleado de una empresa de tecnología, notó que su jefe la excluía deliberadamente de reuniones importantes, ¿no? Y le retiró responsabilidades sin justificación, sintiendo que esta constituía una hostilidad. Envió una carta formal a su empleador indicando su malestar, ¿no? Y solicitando que se reviertan estas acciones. El empleador no respondió en el plazo, que son los 6 días naturales. Entonces, Carlos, cumpliendo con este procedimiento interno, interpuso ya la demanda, ¿no? Por hostilidad laboral. Este caso demuestra la aplicación del procedimiento establecido por ley, ¿no? Emplazamiento escrito con plazo, respuesta antes de iniciar una acción legal. Acá vemos lo que es la carga de la prueba, ¿no? La carga de la prueba es la obligación, ¿no? De demostrar los hechos que se aleguen en un proceso judicial. Acá vemos una mujer señalando, ¿no? Acusadoramente a un trabajador que lleva muchos documentos. También vemos un empleador despidiendo a un trabajador señalando mientras éste lleva una caja con sus pertenencias, ¿no? Estas imágenes representan la responsabilidad del trabajador de demostrar que ha sido víctima de un acto de hostilidad. Es lo que se conoce como carga de la prueba, ¿no? En este contexto no basta con afirmar que hubo hostilidad, sino que el trabajador debe presentar pruebas concretas, ¿no? ¿A qué nos referimos con correos, testigos, documentos, etcétera, ¿no? Esto está respaldado por el artículo 37
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que indica que ni el despido ni sus causas se presume el que causa debe probarlo, ¿no? Las imágenes simbolizan esa carga que el trabajador debe llevar para defender sus derechos, ¿no? Acá tenemos necesidades, un ejemplo de las necesidades de las pruebas, ¿no? Lucía, asistente contable, acusó a su supervisor de hostilidad porque constantemente le corregía en público y le hacía sentir humillada, ¿no? Cuando se decidió denunciar el acto, su abogado le explicó que debía reunir pruebas, ¿no? Lucía presentó correos electrónicos donde el jefe usaba lenguaje despectivo y testimonios de compañeros que confirmaron los maltratos. Gracias a estas pruebas, su demanda por hostilidad fue aceptada en el juzgado. Aquí se refleja claramente la carga probatoria. El trabajador tiene que demostrar los actos hostiles como evidencia concreta, como documentos, testigos o grabaciones. Ahora vamos a hablar sobre el plazo de caducidad para accionar judicialmente en caso de hostilidad, ¿no? ¿Qué dice el artículo 36, no? El trabajador tiene un plazo 30 días para presentar una demanda judicial cuando el empleador comete actos de hostilidad, es decir, si el trabajador sufre un acto que equivale a un despido encubierto. ¿A qué se refiere esto? A cambio de funciones, ¿no? Horarios, acoso. Debe iniciar la acción judicial en ese tiempo, ¿no? En los 30 días que se ha dicho. ¿Desde cuándo se empieza a contar este plazo, no? Según el artículo 37 del reglamento, en el decreto supremo, es en el 001-96-TR, ¿no? El plazo empieza a contarse desde el día siguiente de haber vencido el plazo que se dio al empleador para que corresponda o corrija su conducta hostil, ¿no? Esto asegura que el trabajador primero dé la oportunidad al empleador de enmendar el acto de acudir al Poder Judicial, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? María trabaja en una empresa textil, ¿no? Su jefe de un día a otro empieza a reducirle su sueldo sin motivo, ¿no? Y no le da una explicación. María le envía una carta notarial, ¿no? Y le pide que corrija esa conducta. El empleador no responde en el plazo otorgado, que son los 6 días naturales, perdón, hábiles. Entonces, desde el día siguiente del plazo vencido, María tiene 30 días hábiles para presentar la demanda judicial por actos de hostilidad. Acá vamos a ver los actos de hostilidad que permiten romper el vínculo laboral, ¿no? ¿Qué dice nuestro artículo 30 del Decreto Supremo 003-97-TR? Los actos de hostilidad son aquellos que el empleador realiza y que el trabajador puede considerar como un despido indirecto. Estos actos permiten al trabajador resolver unilateralmente el contrato de trabajo. Acá tenemos ejemplos de hostilidad, ¿no? Acá hemos visto la falta de pago o reducción inmotivada de remuneración, ¿no? Carlos trabajaba como supervisor y el empleador le empieza a pagar solo el 70% de su salario sin razón alguna, ¿no? Vemos también reducción de la categoría. Lucía, quien era jefa del área, es degradada a asistente sin que exista justificación. También hay un traslado arbitrario. A Pedro lo envían a trabajar a una sede en otra ciudad sin justificación válida y sí su consentimiento, ¿no? La falta de seguridad e higiene también, actos de discriminación, ¿no? Acá una trabajadora es apartada de reuniones y decisiones solo por estar embarazada, ¿no? Actos también contra la moral o la dignidad. Un gerente insulta y humilla en público a un trabajador frente a sus compañeros, ¿no? También tenemos hostigamiento sexual. El jefe de Rosa le hace comentarios y propuestas sexuales indebidas a cambio para ascenderla, ¿no? También vemos la negativa a dar licencia por adopción. Ana, por decir, adopta un niño y el empleador se niega a darle la licencia que por ley le corresponde, ¿no? También vemos lo que es la violencia o insultos graves, ¿no? Un empleador golpea a un trabajador durante una discusión. Acá pasamos al hostigamiento sexual, ¿no? El hostigamiento sexual es un problema común, pero muchas veces
invisibilizado en distintos ámbitos como laboral o educativo. Es un tipo de violencia que puede afectar a hombres y mujeres, aunque impacta en mayor medida a las mujeres por los estereotipos de géneros existentes. Es un acto de hostilidad laboral porque atenta contra la dignidad moral del trabajador o la trabajadora. Acá tenemos un dato importante, ¿no? El acoso sexual es un delito y se sanciona con pena privativa, ¿no? De 4 a 8 años. También esto se aplica cuando el acoso ocurre en el ámbito laboral, educativo o formativo, ¿no? Tenemos un ejemplo. Andrea es una asistente administrativa. Su jefe constantemente le hace insinuaciones, ¿no? Le envía mensajes fuera del horario, ¿no? Con contenido sugerente y en la oficina e intenta tocarla inapropiadamente, bajo pretexto de ayudarla en el trabajo, ¿no? Andrea denuncia y solicita que el empleador tome medidas. El empleador no hace nada, lo que permite a Andrea demandar por actos de hostilidad y además denunciar penalmente el acoso sexual, ¿no? Acá que podría perjudicarlo al empleador, ¿no? Él podría enfrentar una pena, ¿no? De 4 a 8 años de cárcel y a la empresa podría ser sancionada por no actuar frente al acoso, ¿no? Acá vemos lo que es la definición del hostigamiento sexual, ¿no? El hostigamiento sexual es una forma de violencia, se presenta cuando una persona realiza conductas de connotación sexual o sexista que no son deseadas por otra persona. Estas acciones crean un ambiente hostil o humillante y pueden afectar el desarrollo de actividades laborales, educativas, docentes u otras, ¿no? Los tipos de conducta es la conducta de naturaleza sexual, ¿no? Incluye actos físicos, verbales, gestuales, con intención sexual. Ejemplos, ¿no? Comentarios, miradas lascivas, tocamientos, etcétera, ¿no? También conductas sexistas, ¿no? Son acciones que refuerzan estereotipos de género. Se presenta cuando se espera que mujeres y hombres cumplan roles propios subordinados a un sobre el otro. Ejemplos, frases como calladita te ves mejor, ¿no? Que nos enseña, ¿no? De este tipo de violencia porque cosifican o desvalorizan a las mujeres. Acá tenemos un dato importante. No es necesario que la víctima haya rechazado ni que la conducta se repita para que sea considerado un hostigamiento sexual. Acá hay un claro ejemplo, ¿no? Ana es practicante de una oficina, ¿no? Uno de sus supervisores constantemente le hace comentarios como, esa falda no me voy a poder concentrar o te arreglaste para mí, ¿no? A pesar que Ana no responde y muestra incomodidad, el supervisor continúa, ¿no? Este es hostigamiento sexual porque hay una conducta no deseada, ¿no? Y una connotación sexual que crea un ambiente incómodo y humillante. Ay, pucha. ¿Y dónde puede suceder estas acciones, no? Puede suceder en los centros, ¿no? De trabajo públicos, privados, en el trabajo, del hogar, instituciones policiales y militares, etcétera. Acá no olvides que el hostigamiento sexual se configura independientemente, ¿no? Si existen grados de jerarquía, si el acto de hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada de trabajo, si este ocurre o no en el lugar o ambiente de trabajo. Acá vamos a hablar de las manifestaciones del hostigamiento sexual, ¿no?
promesas de trato preferente a cambio de favores sexuales, ¿no? Amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atenta o agravie su dignidad, ¿no? También vemos uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, ¿no? Escritos o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, perdón, gestos obscenos a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, ¿no? Que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. También vemos lo que son acercamientos corporales, ¿no? Roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. También el trabajo hostil por rechazo, ¿no? Si la persona rechaza las insinuaciones o avances, puede recibir un trato ofensivo o discriminatorio como represalia, ¿no? Entre otras conductas, cualquier acción que encaje con la definición general de hostigamiento sexual. Y acá vamos a ver un claro ejemplo, ¿no? El jefe de un área le dice a Paula, si sales conmigo, ¿no? Esta noche, te recomiendo para el ascenso, ¿no? Esto se ha visto mayormente, por eso es que viene y denuncia, ¿no? Esta es una promesa directa que vincula un beneficio laboral o una conducta sexual, ¿no? Y ahí que vienen, ¿no? Vienen las amenazas, ¿no? Si no cooperas, si me denuncias, ¿no? ¿Qué sigue? Que la despiden con cualquier causa injustificada, ¿no? En los acercamientos físicos no deseados, ¿no? Tenemos un ejemplo, Luis, sin su consentimiento, abraza a su compañera todos los días, ¿no? Le toca la cintura y justifica diciendo, es cariño, no te enojes, ¿no? Acá también tenemos el trato hostil por rechazo. Mónica rechaza los coqueteos de su jefe y desde entonces él le ignora, le asigna tareas pesadas y la grita en público, ¿no? También tenemos otras conductas, ¿no? Un trabajador pone como fondo de pantalla una imagen sexualmente explícita y visible para todos. Esto también constituye hostigamiento sexual, ¿no? Acá vamos a ver cómo atenta contra los derechos fundamentales, ¿no? A la integridad personal, a la no discriminación, a la libertad sexual, a la intimidad personal, ¿no? A la salud, a trabajar en un ambiente seguro. Acá vamos a ver la prevención del hostigamiento sexual. Las instituciones deben realizar una capacitación obligatoria sobre hostigamiento sexual al iniciar la relación laboral y otra anual para el área de recursos humanos, ¿no? También tiene que implementar medidas de prevención como políticas internas claras para prevenir y sancionar el hostigamiento. Hacer una evaluación y diagnóstico continuo, ¿no? Especialmente si tienen 20 a más trabajadores, estudiantes, ¿no? O personal. También asegurar la difusión de canales de denuncia regulados en directivas por reglamentos internos, ¿no? Acá hay un ejemplo de una institución educativa con más de 20 trabajadores. No existen protocolos contra el hostigamiento sexual. Una estudiante denuncia a un profesor por tocamientos, pero no sabe a quién acudir, ¿no? Luego de la denuncia pública se le implementan 3 acciones. Se capacita al personal sobre qué es el hostigamiento, se crea un comité de intervención y sanción, se difunden los canales de denuncia, ¿no? En carteles visibles y en la intranet de la institución, ¿no? Acá vemos qué opciones tiene el trabajador que es víctima de hostigamiento sexual, ¿no? Cuando el hostigador es el empleador, ¿no?
personal de confianza, dirección asociado, director o accionista, se considera una falta grave, ¿no? Pues se trata de una relación de poder directa, ¿no? Ay, Dios, un ratito, perdón. En este caso, ¿qué puede hacer la víctima, no? Pedir el cese por hostilidad, ¿no? Solicitar el pago de la indemnización finalizando el vínculo laboral sin necesidad de comunicar la renuncia por hostilidad. No es necesario notificar previamente al empleador la decisión de dejar el trabajo por acoso. Acá vemos un ejemplo, ¿no? María trabaja en una empresa de marketing, ¿no? Su jefe directo, que también es socio de la empresa, comienza a enviarle mensajes de contenido sexual y le insinúa que si no accede a sus propuestas, no renovará su contrato. María denuncia ante recursos humanos. A los días se entera de que no le renovarán su contrato, ¿no? Gracias a la ley, este despido es nulo y puede iniciar acciones para recibir una indemnización y exigir sanciones contra el acosador, ¿no? Acá, ¿cuál sería la responsabilidad del empleador, no? El empleador tiene tres grandes responsabilidades, ¿no? Frente al hostigamiento sexual laboral. La capacitación preventiva, ¿no? Debe capacitar a los trabajadores sobre normas y políticas contra el hostigamiento sexual en el entorno laboral. Medidas de protección, ¿no? Adoptar las medidas necesarias para que cesen las amenazas o represalias ejercidas por el hostigador, así como las conductas físicas o comentarios de carácter sexual o sexista, ¿no? Que generen un clima hostil o de intimidación, ¿no? También tenemos lo que es la comunicación a la autoridad, ¿no? Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Los casos del hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿no? Una empresa realiza capacitaciones anuales, ¿no? Sobre hostigamiento, pero en una de sus sedes, un supervisor acosa verbalmente a una trabajadora. La víctima denuncia y la empresa decide ignorarlo para no afectar la imagen del negocio. En este caso, la empresa incurre, ¿no? Incurre en una falta por no proteger a la trabajadora, no sancionar al acosador y no comunicar el caso, ¿no? Ante el Ministerio de Trabajo. Acá vemos, ¿no? Los procedimientos de investigación y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Acá vamos a ver los órganos que intervienen, ¿no? Este procedimiento, ¿no? Existen dos órganos principales en los procedimientos por hostigamiento sexual, ¿no? El comité o delegado a la intervención frente al hostigamiento sexual, encargado de desarrollar la investigación y proponer medidas de sanción y medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento, ¿no? El otro es la Oficina de Recursos Humanos o su equivalente, ¿no? Encargada de recibir la queja o denuncia, adoptar las medidas de protección, interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Ambos órganos deben actuar de forma imparcial y oportuna para garantizar un proceso justo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De un trabajador de una empresa textil denuncia el acoso por parte de una supervisora. Recursos Humanos toma la denuncia, brinda medidas de protección inmediatas y deriva el caso al comité, ¿no? El comité investiga y concluye que hay pruebas suficientes. Propone una suspensión y capacitación obligatoria para la acosadora, ¿no? Gracias a este procedimiento, Carlos no sufre represalias y el ambiente laboral mejora, ¿no? Acá vemos lo que, ¿no? El comité de intervención frente al hostigamiento sexual, ¿no? El empleador está obligado a garantizar la existencia de un mecanismo para enfrentar el hostigamiento sexual, ¿no?
Si la empresa tiene 20 o más trabajadores, debe formar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Si tiene menos de 20, debe designar a un delegado contra el hostigamiento sexual, ¿no? Este comité o delegado está encargado de investigar los casos y emitir recomendaciones para sancionar y prevenir futuros casos, ¿no? Acá también tenemos un ejemplo, ¿no? Una empresa de 25 trabajadores recibe una queja de una colaboradora que ha sido acosada por su jefe. El comité interviene, ¿no? Entrevista a las partes y recomienda una sanción disciplinaria al agresor. Además, propone una charla de sensibilización para todo el equipo, ¿no? Acá vemos el comité, ¿no? Y los acuerdos, ¿no? Ya, la conformación y acuerdos del comité, ¿no? El comité se compone por 4 miembros asegurando paridad de género, ¿no? 2 representantes, trabajadoras, se pueden elegir conjuntamente con la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? También un representante de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga de sus veces, ¿no? Los acuerdos del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual se adoptan por mayoría simple, ¿no? Este voto es decisivo, ¿no? Corresponde al representante de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga de sus veces. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? En una universidad con más de 100 trabajadores, una docente denuncia acoso por parte de su colega. El comité se reúne, revisa las evidencias y aunque hay posturas divididas, recursos humanos define el voto que decide iniciar el proceso disciplinario formal, ¿no? Acá vamos a ver cómo se inicia el procedimiento, ¿no? De parte por periodo de la víctima o un tercero verbal o por escrito, ¿no? De oficio, cuando la institución conoce por cualquier medio los hechos que presuntamente constituyen, ¿no? El hostigamiento sexual. En ambos casos, el empleador debe comunicar a recursos humanos en máximo de un día hábil, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un trabajador escucha comentarios inapropiados hacia una compañera y lo comunica al área de recursos humanos. Aunque la víctima no ha hecho la denuncia, el empleador inicia de oficio la investigación en cumplimiento del protocolo, ¿no? Acá vemos la acta de derecho de la persona denunciante, ¿no? Al momento de la denuncia se procede a dar lectura al acta de derechos de la persona denunciante, ¿no? Constan los derechos que le asisten y que están reconocidos en el reglamento, ¿no? De la ley 27.942 de manera supletoria en la ley 30.364 y su reglamento, en este caso, la ley 27.942 hostigamiento sexual, ¿no? Puede apoyarse o complementarse con la ley 30.364 y su reglamento cuando hay aspectos no contemplados o que requieren mayor detalle. Esta acta debe estar firmada por la persona denunciante si se trata de la víctima para hacer constar que ha sido debidamente, ¿no?, informada de los derechos que la asisten en el marco del procedimiento utilizando formatos físicos como virtuales, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? María, trabajadora de una institución pública, ¿no? Denuncia a su jefe por hostigamiento sexual. Al momento de presentar la denuncia, ¿no? La Oficina de Recursos Humanos le entrega el acta de derecho de la persona denunciante. María la firma después que le explica, ¿no?, que tiene derecho a protección, atención psicológica y a no sufrir represalias por denunciar. Acá vamos a hablar de las medidas de protección, ¿no?, y canales de atención médica. Una vez interpuesta la denuncia, ¿no?, en máximo de 3 días hábiles, deben dictarse medidas de protección para salvaguardar a la víctima. Estas medidas tienen que ser rotación o cambio de lugar del presunto o la presunta hostigadora, ¿no?
La suspensión temporal también de la presunta hostigadora o suspensión imperfecta, ¿no? Rotación o cambio de lugar de la víctima siempre que ha sido solicitado por ella, ¿no? La solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento o acercamiento, ¿no? Proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima, ¿no? Otras medidas que busquen proteger y asegurar también el bienestar de la víctima, ¿no? Una vez de recibida la queja o denuncia, en máximo de un día hábil deben ponerse a disposición los servicios de atención médica, física y psicológica, ¿no? ¿Cuáles son las medidas, no? Canales de atención médica, física y mental o psicológica con los que cuenten. De no contar con dichos servicios, ¿no? Deriva a la víctima a aquellos servicios públicos o privados de salud a los que ésta pueda acudir, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? María, luego de hacer la denuncia en sus 2 días, la cambian de oficina, ¿no? Para evitar contacto con su jefe. Y al tercero le ofrecen atención psicológica. María acepta, lo deja registrado y en el acta empieza a recibir terapia sin costo. Acá vamos a hablar de la investigación y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? La queja se deriva a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga de sus veces, ¿no? En el primer día hábil debe trasladarse al Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual para que se inicie la investigación. El comité tiene 15 días calendario para emitir un informe con descripción de los hechos, valoración de medios probatorios, propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada, la recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento, ¿no? Se otorga un plazo variable según cada institución, ¿no? Al denunciado por presentar sus descargos. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? María, ¿no? En el comité recibe el expediente al día siguiente de su denuncia, ¿no? El agresor tiene 5 días para responder, ¿no? Según el reglamento interno, ¿no? En 15 días, el comité emite un informe recomendando sanción, suspensión, ¿no? Sin goce de haber por 30 días y una capacitación obligatoria, ¿no? En violencia de género. Acá vamos a ver la investigación y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Luego de una investigación interna se emite informe con las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recursos Humanos, quien inicia el procedimiento de investigación, ¿no? Este órgano tiene 10 días calendarios para emitir la resolución correspondiente, ¿no? También son los descargos para presentar las partes intervenientes, ¿no? La sanción puede ser amonestación, suspensión o despido, dependiendo la gravedad del hecho. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una trabajadora denuncia a su jefe por comentarios y tocamientos no consentidos, ¿no? Se inicia una investigación y tras confirmar los hechos en recursos humanos, determina la sanción en 10 días. Se despide al agresor y se emite una resolución formal, ¿no? Que también sugiere medidas de prevención para evitar futuros casos, ¿no? Acá tenemos lo que son empresas de tercerización o intermediación de servicios, ¿no? Cuando la presunta hostigadora, ¿no? Labore para una empresa de intermediación o tercerización de servicios y la presunta víctima forme parte de la empresa principal o usuaria, la denuncia se formula ante la empresa principal o usuaria, ¿no? No mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia, ¿no? O de conocidos los hechos, ¿no? Informa a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que tome las medidas que se consideren pertinentes, ¿no? Y aplican la sanción. La investigación estará a cargo del comité de la empresa, principal o usuaria, el cual emite el informe. Si el informe incluye, ¿no? Recomendaciones de sanción y otras
adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Este se remite a la empresa, ¿no? De intermediación o tercerización de servicios. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De una recepcionista que denuncia a un técnico de mantenimiento, ¿no? Tercerizado, ¿no? Por acoso verbal constante. La empresa, ¿no? Usuario investiga y concluye que el hecho es cierto. Informa a la empresa del técnico que procede a suspenderlo o a sancionarlo. Acá también vemos las empresas, ¿no? De tercerización o intermediación de servicios, ¿no? Cuando la presunta víctima de hostigamiento sexual labore para una empresa de intermediación o tercerización de servicios, la presunta hostigadora forme parte de la empresa principal o usuaria. La denuncia se formula, ¿no? Ante la empresa principal o usuaria, no mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia o de conocido de los hechos, ¿no? Informa a la empresa de la intermediación o tercerización de servicios para que las tome como medidas que se consideren pertinentes, ¿no? La empresa principal o usuaria lleva a cabo el procedimiento de investigación y sanción, garantizando que la víctima pueda denunciar o presentar la queja o denuncia contra los actos de hostigamiento sexual que hubiera sufrido, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Una operaria contratada por una empresa de servicios de limpieza denuncia a un supervisor, ¿no? De la empresa usuaria por insinuaciones sexuales. La empresa usuaria asume la investigación, valida los hechos y restringe el acceso del supervisor a ciertas áreas, ¿no? Además de sancionarlo y reforzar los protocolos de conducta, ¿no? Acá las empresas de tercerización o intermediación de servicios, ¿no? Este punto aborda qué ocurre cuando tanto el presunto hostigador como la víctima trabajan para una empresa tercerizadora, ¿no? O intermediaria, ¿no? Y el acto de hostigamiento sucede en el contexto del servicio prestado a la empresa principal o usuaria, ¿no? Acá donde se puede presentar la denuncia, ¿no? La víctima puede presentar la denuncia en los siguientes lugares, ¿no? Ante la empresa principal o usuaria, es decir, donde se estaba prestando el servicio, ¿no? Ante la empresa de tercerización o intermediación, es decir, la empresa que contrató a las personas involucradas. El plazo para actuar, ¿no? Tiene un día hábil como máximo para trasladarla a la empresa que tiene vínculo con el presunto hostigador, es decir, su empleador formal. ¿Y quién investiga esto, no? La empresa, ¿no? Es la que investiga de servicios, será la encargada, ¿no? A realizar el procedimiento de investigación y sanción, ¿no? Acá hay un punto importante. Aunque la denuncia se haga ante la empresa principal o usuaria, esto significa que existe un vínculo laboral entre la víctima y dicha empresa, ¿no? Solo se facilita la recepción de la queja y su derivación para la investigación correspondiente, ¿no? Acá vemos, ¿no? Que acá un ejemplo, ¿no? Lucía trabaja como técnica de soporte para la empresa Crisol, ¿no? Una empresa de tercerización. Ella brinda servicios en la sede de la empresa usuaria Banco Omega. Su jefe directo en el banco, el señor Ramírez, también trabajador de Crisol, empieza a acosarla, ¿no? Con comentarios textuales y mensajes fuera de lugar. Lucía decide presentar una denuncia ante el Banco Omega, ya que el hecho ocurrió en sus instalaciones, ¿no? Banco Omega como empresa usuaria. Recibe la queja y la deriva a Crisol, ¿no? Ya que el presunto agresor es trabajador de esa empresa. ¿Y qué es lo que hace la empresa Crisol? Se encarga de iniciar la investigación y aplicar las medidas correspondientes y no genera ningún vínculo laboral entre Lucía y el Banco Omega, ¿no? Por haber hecho la denuncia en ella, ¿no?
Eh, bueno, espero que les haya quedado claro y no sé, espero sus preguntas, por favor, y gracias por estar conectados. Muchas gracias a ti, Claudita. Quisiera tomar la palabra para agradecer la audiencia del público, agradecer tu presencia. Le has dado un aire fresco a nuestras charlas. A nombre de mi querido coordinador Walter Peralta, hemos escogido con mucho cariño este tema para el público. Nos parece que en estos tiempos tan duros que vive el trabajador, en los cuales se cometen tantísimas injusticias con ustedes, nos pareció pertinente traer un especialista tan interesante, un tema tan importante como hostigamiento en el trabajo diario, y lo has visto con tanta minuciosamente. Estamos muy contentos de tenerte esta tarde aquí. Quisiera pedirle también al público que nos perdonen porque al inicio hubieron varios impases, cosas que no podemos controlar. Ustedes saben que dependemos de los sistemas de internet. Entonces, quisiera también pedirles que aparte de María Soto y de algunos participantes, pues, que nos acompañen con sus preguntas, con sus anécdotas. Es un tema tan interesante, no lo dejen pasar. También quisiera darle la bienvenida a nuestra coordinadora, la doctora Lisbeth Quijano, quien nos acompañó en la entrada porque no pudo estar con ustedes. La doctora Lisbeth, le doy la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles por la compañía del día de hoy a nuestra charla. Como bien dije al inicio, este es uno de los temas que también cada día lo podemos ver a diario nosotros como consultas frecuentes. Digo consultas frecuentes porque tanto empleador como trabajador se apersonan ante nosotros y lo que solicitan es el tema de cómo iniciar algún tipo de procedimiento, qué hacer ante la presentación de un caso, ya sea tanto de un trabajador como de una trabajadora en cuanto a actos de hostigamiento, ¿no? O en todo caso también el trabajador solicita consultas sobre el tema de los procedimientos a realizar ante un acto de hostilidad. Como bien se ha explicado en el trayecto de la charla, si bien es cierto, los actos en cuanto a hostilidad se establece en el artículo 30, ¿no? Del Decreto Legislativo 728 mediante Decreto Supremo 00397-TR. Y lo especifican bien claro, no solamente un acto de hostilidad va a conllevar de repente a malos tratos verbales, a de repente tema de, si es que pasamos un poco al acto de hostilidad, a tocamientos indebidos, de repente insinuaciones, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Muchos a veces vienen y nos dicen, me siento hostigada, hostigado. Entonces lo que hacen es el tema es de calificar un acto de hostilidad por un hostigamiento. Entonces aquí como ya bien se ha hecho la diferencia en cuanto al tema de hostilidad y hostigamiento, son dos posiciones distintas que a la larga a veces no son bien usadas para ambos, para tanto trabajador como para empleador, pero como ya se ha explicado, el acto de hostilidad, a qué situaciones va inmersa, ¿no? A veces el trabajador dice, tengo un problema porque mi empleador lo que está haciendo es tratar de abrumarme, aburrirme, lo que hace es cambiarme de posición de un lugar a otro, ¿no? Entonces, hay que configuraría un acto de hostilidad, eso va a depender mucho, no siempre. Recordemos que en primera instancia quien tiene la facultad de dirección es el empleador. Entonces, pero tampoco eso quiere decir que va a existir un abuso de poder por ese lado. Entonces, ahí tendríamos en todo caso que observar cómo partió la naturaleza del contrato, ¿no? Bajo qué situaciones fue contratado el trabajador y bajo qué situaciones, para qué tipo de funciones a realizar. Eso es un punto fundamental. Entonces, no siempre va a ser un acto de hostilidad, porque a veces un ejemplo pequeño. Eh, de repente un operario de limpieza. Si bien es cierto que el contrato de trabajo se estipula su cargo, su función, su jornada, y asimismo genera un cliché que es muy usado hoy en día y estipulan y señalan para todo aquel servicio que el empleador requiera. O de repente lo estipulan con mayor amplitud en cuanto a la normativa. Entonces hay que tener cuidado que no siempre
voy a tener una sola función porque también va a depender mucho de la necesidad del servicio. Ejemplo, de repente puede ser que ese trabajador va a ser rotado. Entonces, son condiciones que se establecen desde el momento del inicio de la relación laboral. Entonces, por ese lado, ¿podría tomar un acto de hostilidad? Creo que no, ¿no? Entonces, es un poquito un ejemplo pequeño que pongo para que pueda ser entendido por ustedes. Entonces, siempre hay que ir a la par a lo que dice la normativa. No siempre también se va a hacer un acto de hostilidad. eh, el de repente ese tipo de rotaciones. Lo que podría configurar, sí, un acto de hostilidad es al momento en que mi empleador me direccione de repente a una sede distinta, como soy una operaria de limpieza, a efectuar mis funciones, de repente al momento en que llegue ahí, ya no voy a tener mis implementos de trabajo, ejemplo. Tendría que tener mis protecciones, mis CPPs, ¿no? En cuanto a seguridad y salud, pero ya llego a ese sitio, no tengo nada. No tengo efectivamente lo que tengo que hacer, tengo que utilizar porque utilizo químicos, esos guantes, entonces no tengo nada. Entonces lo que va a hacer es a efecto de generarme una dificultad y un riesgo contra mi salud. Entonces ahí podríamos presumir que podría haber pues un acto de hostilidad, porque efectivamente, si está en una sede donde tiene todos los EPPs necesarios, está yendo o está rotando por la necesidad de servicios distintas oficinas y no presenta ello. Entonces, es uno de los ejemplos pequeños que podría dar en pie también para que ustedes tengan conocimiento en cuanto a ello. Entonces, siempre hay que estar tanto empleadores de acuerdo a la normativa. Siempre hay que tratar de estar ahí para efectos de no cometer un error y no ser multado, ¿no? Si bien es cierto, otros dirán, pero sí, pero no existe, sí, se ve a diario. El acto de hostilidad lo vemos a diario. El procedimiento de acto de hostigamiento sexual, si bien es cierto, tenemos oficinas también habilitadas dentro de las instalaciones del Ministerio de Trabajo que están brindando asesoría, tanto psicológica, también legal, y muy aparte de nosotros, a la par, el procedimiento en cuanto a efectos de alguna orientación, algún procedimiento que de repente tiene el trabajador dentro del plazo a realizar, también inspecciones. Ojo, no solamente se queda de repente en cuanto a una orientación, muchas veces viene el trabajador con el acta ya verificada, ya acreditada en cuanto al no procedimiento correcto de ya sea un comité, un delegado, efecto del acto de hostilidad. Muchas veces el inspector llega a determinar, así como lo son. El tema es que las empresas a veces no han realizado una capacitación de repente de manera preventiva, como ya se dijo la charla, o de repente no hubo pues el tema de difusión, información correcta, lo que se establece en cuanto a los procedimientos de hostigamiento, ¿no? Entonces, es necesario a la par, si es que de repente tampoco tengo una idea de cómo implementar todo ello, apersonarse a nuestras sedes para fin de que puedan ustedes ser un poco ampliados. De repente, si existe alguna inquietud, puedan ser asesorados por nosotros, ¿no? Con la finalidad de poderlos ayudar y evitarse tanto incumplimientos como empleadores y en el tema pues de una información necesaria en cuanto al procedimiento, ya sea administrativo y judicial, en cuanto a los trabajadores que podrían efectuarse. Personalmente, a mí me ha tocado casos diarios a efecto de tanto un poquito más de caballeros que de damas a efecto de realizarse por los actos de hostigamiento, ¿no? Entonces, sí se da, no solamente los actos de hostigamiento recibe una mujer, también efectivamente se da para un hombre. Entonces, igual el procedimiento no hay ninguna distinción porque la normativa no hace distinción alguna. Entonces, a efecto diario, indicarles que también esto puede conllevar a un procedimiento judicial que bien como se ha tomado en cuenta en la norma, en la charla. Existe un plazo de 30 días de poder accionar para efectos de poder reclamar, ¿no? En caso de configurarse el tema del procedimiento tanto por hostilidad como por hostigamiento. Bueno, si es que de repente tienen alguna otra pregunta a realizar, estamos llanos a escucharlas y absolverlas. Ok, entonces aprovechamos para darle el paso a Ruby León. Ruby León ha alzado la mano. Buenas tardes, Ruby. Hola, buenas tardes. Sí, por favor, quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que yo trabajo para una empresa, tengo un contrato indeterminado y llego laborando ya más de 5 años, 5 años y medio prácticamente. Y la empresa donde yo trabajo me ha enviado un memorándum de rotación, o sea, cambio de sede laboral. Por ejemplo, Ok, y el cambio
o sea, el cambio donde yo laboro es a hora y media de donde yo vivo, a hora y media, y me está enviando sin viáticos, sin nada. Me dicen que no me van a dar nada de pasajes, en lo que es mi comida, en lo que es los gastos que incurre ir hasta allá. O sea, yo no me estoy negando a ir, pero el problema es que mi salario es bajo. A mí me pagan lo que es 1.530, es el sueldo. Yo tengo un préstamo que me descuentan por planilla que son como 500 soles, me queda algo de 800 soles. Y sacando la cuenta, o sea, los 800 soles que yo es de mi canasta familiar, lo voy a gastar en pasajes, en almuerzo, en todo lo que incurre hacer mi trabajo y no me va a convenir trabajar. Por eso es que estoy preocupada y quiero hacer la consulta si lo puedo tomar, puedo presentar una, un escrito a la empresa por parte de un abogado para poder yo hacer valer mis derechos porque no estoy de acuerdo que me roten así de esa manera, ¿no? Sin viáticos, porque está lejos donde yo vivo, está bien lejos ese donde me están enviando. Perfecto. Buenas Sí, por tardes, eso quisiera hacer como público. Buenas tardes. buenas tardes, señorita Rudy. Sí, Mire, con referente a lo que tú sí, tienes, yo me imagino que tienes un contrato indeterminado, ¿verdad? sí, sí. Dime, discúlpame mi pregunta, pero no sé si tu servicio es algo de repente, algo de una función operativa, seguridad. Es de campo, trabajo de campo, Ujú. de Y acerca, es sí, acerca dime. de brindar créditos a las personas, Ah, o sea, otorgar correcto, correcto. créditos. Sí, Ya, es entiendo. otorgar créditos. Trabajas en Lima. No, es en Piura. Ah, ya. La empresa está en Piura y tus funciones a realizar están en Piura. Sí, están en Piura y en el distrito donde yo vivo, pero ahora me quieren enviar a otra zona, que es otra provincia, que está a hora y Correcto, media de mi casa. correcto. Sí. Sería bueno también saber qué tipo de condiciones celebraste al momento de tu inicio, o salvo que tú me digas, no, ingresé de frente a planilla, no firmé ningún contrato y presumo que soy un contrato indeterminado. Bueno, por tu antigüedad se podría No, presumir, pero ¿hubo alguna celebración primera sí, al inicio? sí, claro, sí, o sea, mi contrato me lo daban por cada 3 meses, ¿no? Antes de Ujú. cumplir los 3 años ya me dieron el contrato indeterminado. Claro que dice ahí que me pueden rotar a otra sede, pero mi consulta es porque no me van, o sea, como le Tipo explico, de este contrato me y va, las me, condiciones celebradas. Por eso es sí, lo me que va a decía. afectar Ahora, mi economía. recordemos, señores, que dentro del Ya, contrato se celebran. hola, Como bien dice Rudy, mis contratos eran renovables, claro. sí, Se renovaban por cada cierto tiempo hasta que efectivamente ella ya obtuvo su estabilidad y ya dejó de firmar contratos. Pero en cuanto a las condiciones se establecen siempre en el primer contrato y eso sería bueno evaluar qué tipo de naturaleza tienes. Ahora, ¿qué pasaría en cuanto de que de repente ella, como dice, que vive en Piura y solamente el contrato ha sido celebrado a efecto de realizar cerca de su casa, un ejemplo, ¿no? Cerca de su casa, pero no se detalla más algún tipo de condición o de repente facultad direccional o mayor que pueda señalarse en el contrato. Ahí Rudy bien podría iniciar algún procedimiento, ya sea en primer lugar, como ella dice, comunicar a mi empleador. Tanto de comunicar, no, creo que sería fundamental evaluar primero tu contrato. Si en caso existiese algún incumplimiento, podrías de repente, una vez de haber evaluado tu contrato, si es que de repente el empleador está dentro de sus facultades, poder en todo caso tratar de conversar y poner en pie tu situación. De repente, con el entendimiento, se podría generar de repente algún costo en cuanto a un tema de movilidad. Pero, ¿qué pasaría si en caso no está celebrado, no se establece ninguna facultad direccional para ni cubrir ninguna necesidad de servicio? Ahí estaríamos hablando de que existiese de repente algún incumplimiento de obligación sociolaboral. Entonces, de ser así, ¿qué podría pasar?
se podría solicitar, ¿no? Una verificación por incumplimiento de obligaciones sociolaborales. Ahora, ¿qué va a implicar también si en caso Ruby existe un tema de seguridad y salud, señores empleadores? Podría generar también un riesgo, ¿no? A efecto de donde de repente se ha destacado. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a ello. Muchas veces, a veces se establecen procedimientos que solamente de manera verbal yo las ordeno como empleador, como tengo esa facultad de imponerlas, pero me olvido de lo que en la formalidad, en la naturaleza, estoy haciendo uso y abuso. Y eso le va a dar facultad, de ejemplo, el caso de Rudy, de poder iniciar de repente algún procedimiento por un acto de hostilidad, ¿no? Por algún procedimiento, por un autodespido indirecto que va a conllevar un proceso judicial. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a ello. Yo te recomiendo, Rudy, que por lo menos de repente reserves una cita en línea, uno de nuestros centros de asesoría virtual, según en tu jurisdicción donde te encuentres, o en todo caso de repente, o a través de nosotros, ¿no? Porque te encuentras en provincias, también atendemos de manera virtual. Muéstranos tu primer contrato para poder evaluar y ver qué condiciones de repente están establecidas o no. Trata de guardar el tema de tus funciones, de lo que estás haciendo, de repente de lo que ha sido notificada, este cambio de horario y funciones establecidas. Siempre es importante. Ahorita sería hablar algo de repente que si formalmente está establecido, bueno, hay condiciones a celebrarse. Lo único que trataría ahí en caso de que está formalmente el empleador en cuanto a la obligación a realizar, tratar de ver, presentar de repente, a efecto alguna condición que te haga imposible poder de repente hacer. ¿No? Hacer de repente ese tipo de funciones o en su defecto te puedan considerar algún costo, un costo de repente por movilidad de la instancia y todo ello. Siempre es bueno tratar de conversar y dialogar. Muchas veces el empleador no trata de imponer. Muchas veces también está bajo la posición de un área administrativa, que esa área administrativa en pocas oportunidades, pero existe alguna por la cantidad de trabajadores, de repente se le escapa de la mano la formalidad legal y podría de repente olvidarse que se estaría vulnerando alguna obligación, ¿no? Ok, Señorita, una consulta. Yo tendría que responder, porque a mí me han mandado un memorándum. Tengo que responder, con una firma de algún abogado, estudio jurídico. Bueno, no es necesario, tú podrías responderlo si tú te crees capaz, pero si en caso no, de repente, no, y quieres formalizarlo con una ayuda de un profesional, puedes hacerlo, también te puedes apersonar a una notaría, ¿no? A efecto que te puedan ayudar, ¿no? Lo más recomendable que esté lo más cerca de la empresa para que tú puedas. En todo caso, trata de sustentarlo de repente algo que puedas tener ahí, a efecto que te haga imposible también. ¿No? Pero no te olvides, también es importante evaluar tu primer contrato, el que tengas el primero y el último hasta antes de que obtengas tu estabilidad laboral. Ya. ok. Entonces ahora quisiera darle el pase a Víctor. Víctor, buenas tardes. Víctor ha alzado la mano. Víctor Cajachagua. Víctor, buenas tardes. María Soto, buenas tardes. También alzó la mano hace un buen rato. Nos quiere hacer su pregunta. María Soto. Le vamos a dar el pase entonces a Paula Zurita. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos, Paula. Hola, Paula, te escuchamos. Aló. Hola, hola, señorita, señorita Vera, Gloria Vera. Aló, Disculpe. buenas tardes. María, ¿no? Eres María, ¿no? Buenas tardes. Sí, María Soto. Buenas Perdón, tardes. Paula, un ratito. Está hablando María. Disculpe, Discúlpanos yo un espero un minuto. Sí, momentito. Sí, mire, claro. Un momentito. Sí. ya, quisiera comentarles una reseña. Yo, de manera, bueno, me acerqué a la Intendencia General de Lima y presenté una queja sobre el gerente de acá, de la red estacional Lambayeque, en el aspecto de que el sindicato de enfermeras presentó
una carta proponiéndole al gerente la creación del comité de lucha frente al hostigamiento sexual laboral. Pero ¿qué ocurre? El gerente ha dicho de que no es viable, así ha respondido, que no es viable, porque ya existe una oficina de integridad, ¿no? Y que a través de 4 canales pueden presentar sus quejas, reclamos, los usuarios, pero tengo entendido que la ley obliga a las instituciones a, a presentar, a crear este comité, teniendo en cuenta que somos acá nada más en la red Lambayeque más de 3.000 trabajadores. Entonces él se niega, ¿no? Quiero saber yo qué acciones se pueden hacer. Buenas tardes. El artículo 27 del reglamento de la ley 27.942 dicen que tienen que poner, ¿no? Este comité, ¿no? Si son más de 20 empleados o si es menos, un delegado, ¿no? Eso es una ley. Sí, así se le ha hecho saber, ¿no? Yo fui capacitada el año pasado por SUNAFIL, entonces con ese conocimiento es que yo propuse a mi sindicato y el sindicato a la vez propuso al gerente general de que se forme un comité, pero él no quiere. Eh, entonces, se le ha puesto a través de SUNAFIL un reclamo. Entonces, ya eso ha sido en abril, mire, estamos ya terminando junio y todavía no llega ninguna comunicación al hospital y eso me preocupa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le ha respondido Sonafil? Porque Sonafil emite un informe, ¿no? Tendríamos que, para tal caso que No, le llegue el correo que usted ha sí, brindado y cuando yo nosotros... ingreso a seguimiento de trámite, ahí veo, ¿no? Que lo ha pasado a tal oficina, no, pero todavía no le comunican a esa luz. Señora, disculpe que, señora María, Sí. lo que entendí es que usted como trabajador han solicitado una inspección o es a nivel sindicato. Como trabajadora, porque Ujú, el sindicato no lo ha hecho. Ya que he reservado mi identidad y todo, ¿no? ujú, Eh, para que haga una inspección, porque eso es ya. lo que quisiera, ¿no? Lo Que que haga una tendría que hacer, inspección. sí, por Sí. supuesto, que ya está, y según le entiendo, es que ya está en trámite ante SUNAFIL dicha inspección. Ajá, Si bien es sí, cierto, como usted acaba de decir ahorita, usted ha solicitado de repente la inspección, así como se da con participación, también se puede dar con reserva de la identidad. En este ajá, caso, estamos suponiendo que ha sido con reserva de identidad. Entonces, si ajá, bien es cierto, a diario se presentan inspecciones, a diario hay denuncias, ya, entonces hay sí, verificaciones, existen plazos por el despido para efecto de verificar. Ya tiene una hoja de ruta, hay que darle sí, seguimiento. Usted me dice que sí, ha sido en abril. En sí, todo caso, como es de manera de repente reservada lo que se está haciendo y todavía existe aún la relación laboral, lo que el inspector efectivamente ujú, lo que hace es, de acuerdo a las programaciones, muchas veces llega de repente a extenderse mucho más con el tiempo. Lo que le recomiendo a usted ahorita es que esa inspección, bien o mal, va a dar su trámite. Lo importante es que ya, ahorita dé celeridad mediante un formato ajá, ante eso es lo que SUNAFIL. quiero, Eso es que importante, sea darle célebre, celeridad ajá, a su orden inspectiva. sí, Detalle usted su hoja de ruta para que pueda, en todo ajá, caso, impulsar el seguimiento sí. y ver la necesidad de que Al pueda final verificarse. presentado también en el libro de reclamaciones, Ya. porque estuvieron, cuando llegó a Chiclayo decía 13 de mayo. Entonces, Ujú, dado que hice un reclamo, lo pasaron el 19 de junio, ya, ¿ya? Entonces, yo digo, tengo que estar haciendo reclamos constantemente, claro, ¿no? claro. No hay que No estar sé haciendo si reclamos. me puedan Y de repente, ayudar. lo que pasa es que es una fila ante una inspección es de manera independiente. No, Sí, no estamos a la par, efectos inmersos. Entonces ellos hay procedimientos que están, pero sí podemos de repente indicarle. Ahora, si se ha generado ya una hoja de ruta, no sé en qué estado está, si de repente ya fue asignado algún inspector,
Si puede usted conversar con ese inspector o de repente el supervisor de aquel inspector, puede usted apersonarse a las sedes que tiene SUNAFIL en Lima Regiones, ¿no? También es efecto para que pueda usted dar seguimiento a su solicitud. Y está muy bien lo que ha hecho, ¿no? Está muy bien. Nosotros no podemos ingresar de repente dentro del procedimiento que ha hecho SUNAFIL. Solamente se recomienda darle impulso, dar constante verificación, porque seguramente el inspector va a tener que ir. Estamos ya a junio, como usted dice, ¿no? Entonces, hay que impulsar con la celeridad nada más y tratar de ver si ha sido asignado, conversar con el mismo inspector o el supervisor que esté a cargo de ese inspector. Ok, querida doctora, entonces le damos el pase a Paola Zurita. Paola Zurita, buenas tardes. Buenas tardes, ¿ahora sí me escuchan? Sí, perfectamente. Ay, muy amable. Mire, voy a tratar de ser lo más puntual posible. Uno, Gracias. si es viable, por favor, que nos puedan pasar la presentación de diapositivas y el video, o si va a estar colgado en alguna plataforma del Ministerio de Trabajo. La Agradezco. diapositiva va a su correo y el video se cuelga en unos 4 días en YouTube. Muchas gracias por la oportunidad. Lamentablemente en las empresas se suele capacitar mucho sobre hostigamiento sexual, más no de hostigamiento laboral. Por unos temas técnicos, lamentablemente no he escuchado la charla de inicio. Espero que la pregunta que voy a hacer no la hayan respondido con anterioridad. Las disculpas del caso, pero no me llegaron a enviar el link en el momento, en el momento. Entonces, bueno, básicamente dos consultas. Eh, si hay que optar por una, preferiría que por favor me respondieran la primera, ¿no? Es la siguiente. ¿Qué sucede si te dan funciones que no corresponden a tu perfil profesional? Por ejemplo, tú eres abogado, ¿no? Y te dan funciones de un ingeniero. Eh, Ejemplo concreto, la tarea requiere obligatoriamente el manejo de software sobre plataforma geoespacial o análisis cartográfico de sistema de información geográfica. No es que meramente el abogado va a tener que coordinar de vez en cuando con un ingeniero o de repente hacer una consulta puntual respecto a esta plataforma, sino es utilizar la plataforma para realizar trabajos sobre la base de esta. Y eso sería el producto que debe presentar, ¿no? Como delimitaciones geográficas, en fin. Esta sería mi pregunta principal. Y lo último, si es que se da el tiempo, igual gracias por la oportunidad, es sobre las llamadas de atención en público. Si tiene que ser oral, ya sea oral, y si un empleador no está conforme con el desempeño de su empleado, las llamadas necesariamente deben ser hechas en público, ya sea oral y o vía documentos de acceso público, como por ejemplo Google Drive, que como ustedes ya saben, ya prácticamente ya se ha generalizado el uso, ¿no? Y qué tanta reiterancia tendría que haber y qué medios probatorios necesitarían al respecto. Eso sería mi consulta. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. A ver, corríjame si me equivoco. Me señala que usted tiene un puesto y un perfil a realizar, pero las cuales a ustedes le dan funciones distintas a realizar de acuerdo a su cargo. Es decir, mm, Correcto. La pregunta es muy puntual. El cargo, la profesión es abogado ya, y las funciones a realizar son de ingeniero, de un software sobre plataforma geoespacial, ¿no? Y la ya, última, disculpe que casi me olvido, si las empresas están obligadas de capacitarnos respecto de acoso laboral. Hostigamiento sexual, en varias veces lo he recibido, pero quería saber si específicamente de acoso laboral, porque la verdad es que es creo que solo una vez o casi nunca lo han hecho. Entonces, eso era, ¿no? Y como le digo, básicamente, si tú tienes un perfil, ¿no? De abogado y te dan tareas de ingeniero, pero no, como le digo, no para ver el uso de un software en específico que no es para temas referenciales del abogado, sino que literalmente tiene que trabajar con esta plataforma porque la utilización de la misma va a ser el medio para presentar el producto, ¿no? Eso se podría considerar un caso de hostilidad laboral. Y disculpe que les haya tomado tanto tiempo, muchas gracias. sí. Lo que pasa es que también ahí sería bueno, es como la pregunta, creo que si no me equivoco, de Rudy, que está en parte a la par con lo de ella, ¿no? Porque no tanto en sí, pero ¿qué hacer ante la situación de que de repente soy abogada y se me deligan una función,
que está distinta. Claro, el uso de medios informáticos a efectos de poder determinar la función que voy a realizar. Y como bien lo acaba de decir Paula, netamente no es función de ella. O sea, es una sobrecarga, es como que una doble función a realizar o un doble de repente perfil que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué sucede también en caso de que de repente exista algún error, ¿no? Que va a conllevar un error, no tanto por el tema de abogada, que es su función, sino por el tanto del sistema al manejar, que es mayormente de ingeniero. Entonces, eso le va a traer una dificultad que posiblemente, como ella creo que pregunta, de repente sea amonestada. Y las amonestaciones a efecto para que generen algún precedente futuro van a tener que ser, pues, por escrito, ¿no? En todo caso, no creo que el empleador de repente, ese pretexto, de manera común a mis compañeros, realice una llamada de atención a efecto de que cuando éste quiere configurar reiteradamente, va a tener que configurarla de manera formal, expresa, direccionada a mi persona. ¿Por qué? Porque efectivamente no estoy cumpliendo, no estoy acatando de acuerdo a las funciones que se me están encomendando. Entonces, volviendo a la primera pregunta que da, ahí es bueno también observar efectivamente la contratación que se realiza a este personal abogado. Entonces, ¿qué funciones va a efectuar un abogado? Netamente, nosotros lo conocemos para efecto de verificar todo lo que es tema de normativas, legislaciones, trámites administrativos en cuanto a algún procedimiento, temas informáticos de ingeniería o viceversa, lo que está relacionada, no podría efectuarse salvo que de repente se establezca alguna condición distinta. Por eso es que lo asemejaba tanto a la pregunta de Rudy en cuanto a alguna condición distinta y que de repente me haga necesario poder ejecutarlo. Por eso es importante, Paula, que se pueda verificar tus contratos para efecto de ella. No sé si de repente tu función de ser abogada es netamente por el tema laboral, parte que conlleve, ¿no? A estas funciones. Si bien es cierto, no somos todistas, pero también necesitamos saber qué tipo de acciones tomar ante esta situación. Entonces, creo que aquí tu contratación va a estar sujeta a efecto de poder evaluar cuáles han sido tus condiciones firmadas al momento y las que tú vienes realizando. Ahora, así se acierta, según lo que tú comentas, aquí aparentemente, entre comillas, se estaría vulnerando un tema de un incumplimiento de obligaciones. Entonces, ahí sería necesario que en caso de ser así, se puede iniciar un procedimiento antes, mientras exista la relación laboral, ¿no? Intervención de repente de un inspector o en su defecto más adelante. Esto también podría conllevar quizás a un tema, una desnaturalización, dependiendo de las funciones, porque la desnaturalización va en varios puntos, señores. Entonces, también podría conllevar a ello. Y esto va a ser, pues, si estamos hablando con trabajadores y empleadores, beneficioso para un trabajador y no beneficioso para un empleador. Ahora, las llamadas de atención, así sea en público, ¿no? Cuando quiero configurar una falta, tiene que por lo menos ser por escrito, señores, por escrito, ¿no? Porque se inicia un procedimiento formal que en caso de que de repente se llegue a generar y de repente tantas llamadas de atención de manera verbales en común acuerdo con mis compañeros, afecto acá a la larga, si es que no han sido formalizadas de repente, entonces eso también va a traer efecto, un perjuicio para el empleador. Hay que tratar de configurar. Si existe una falta, si sea una buena trabajadora o no, una amonestación, porque ojo, señores trabajadores, las amonestaciones no solamente son para llamarme la atención, también son para felicitarme o para ponerme de conocimiento en algún procedimiento nuevo o algunas metodologías a tratar actuales. No siempre las llamadas de atención se dan por el tema de reprimir quejas, de repente perjudicar a un trabajador. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y siempre, como ya les venía diciendo, hay que distinguir. Uno es hostilidad y el otro es hostigamiento. No es lo mismo. Entonces, creo que para eso ya se tomó en cuenta aquí y eso es importante saberlo. Ok, me gustaría darle el pase ya para terminar a Mónica Mendroa. Mónica, buenas tardes. ¿Estamos listos para escuchar tu pregunta? Hola, Mónica. Escuchamos a tu bebé, pero no a ti. Disculpe, ¿ahora?
Hola, Mónica. Sí, ahora me escuchan. Ahora sí. Buenas tardes. Una consulta era si dentro de los actos de hostilidad se puede también configurar las exclusiones que pueden hacer el equipo de trabajo o el jefe inmediato. Exclusiones como no, eh, retirarlos de reuniones de equipo. Por ejemplo, también podría ser el hecho de no asistir a eventos internos de la Claro. empresa. Sí, doctora, responda usted. Doctoras, respondan ustedes. A ver, eh, si es que es así, como acabas de manifestarlo, lo que pasa es que, ejemplo, ¿no? Si tenemos un grupo de trabajo y la información a tratar de un nuevo tema o de un nuevo punto, una nueva metodología, es para todos, entonces no tendría que haber ningún tipo de exclusión, salvo que de repente tú, Mónica, pertenezcas a un sistema distinto a efecto de realizar, que de repente no es tanto, no va relacionado a tu perfil. Pero al hacerte una exclusión, podríamos presumir, entre comillas, como usualmente lo vemos escuchando aquí, un tema de discriminación, ¿no? Entonces, por ese lado, si somos un equipo, deberíamos participar todos para efecto de ver qué temas nuevos a tratar. Entonces no tendría por qué existir una distinción en cuanto a ese personal, salvo motivos expresos que netamente no pueda tomarse para tu grupo y que solamente lo podamos tomar el grupo presente que está siendo notificado. Entonces, creo que eso no podría existir. También podría calificarse de continuar y de hacerse permanente como un acto de hostilidad, no de hostigamiento, sería un acto de hostilidad, ¿no? Para eso tendrías tú que configurar dichas efectos, citaciones de repente a algunos de tus compañeras a las cuales son tomadas de manera distinta contigo, con tu persona, ¿no? Que te hacen una exclusión como tú acabas de manifestarlas. Bueno, creo que ya fue todo por hoy. Está cerrándose el Zoom. No sé si quieres agregar algo más, Lisbeth. Sí, agradecerles a todos por la participación. Gracias también por las preguntas. A veces no todos efectuamos las preguntas, pero las personas también que están conectadas también necesitan saber de qué procedimientos son dar. Si de repente alguno tuvo alguna inquietud más que no se atrevió de repente a preguntarlos, los invitamos personalmente a serlo atendidos aquí a través de la estamos en Salaberry en el Ministerio de Trabajo. También tenemos las sedes concentradas tanto de Vía de Salvador como de San Juan de Lurigancho. Tenemos nuestras atenciones virtuales a realizar, ¿no? Los atendemos de lunes a sábado. Los invitamos a de repente frecuentar por esos medios, ¿no? A las cuales para poder continuar con alguna inquietud que tengan, tanto trabajadores, ex trabajadores, organizaciones sindicales y todos. Agradecerte, Claudia, también por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, Gloria. Sí, muchas gracias. Gracias al público por siempre acompañarnos. Los esperamos el día de mañana con un evento titulado Descansos Remunerados. Mañana al mismo horario con un especialista tan importante y tan preparado como Claudita. Gracias, buenas tardes. Gracias, Gracias. gracias.